la regulación jurídica y la administración y gestión de los grupos societarios en el derecho argentino tiene una notable importancia. En general se ha hablado de las ventajas que tiene la organización societaria grupal con respecto a otras formas asociativas. En general se alude a la optimización organizativa, esto es, permite organizar de una manera más adecuada la dinámica de los negocios de cada uno de los integrantes del grupo societario. También permite diversificar el riesgo, porque no es una única sociedad la que desarrolla ciertas actividades, sino que se dividen las actividades en distintas sociedades, evitando que los riesgos de insolvencia de una de las sociedades se puedan transmitir a las otras. También permite cierta facilidad para desarrollar ciertas actividades diversas que pueden ser muy distintas. En fin, hay algunos tipos societarios que tienen cierto perfil de actividades acordes y otros no. Entonces, la posibilidad de dividir una misma agrupamiento en distintas células o en distintas sociedades permite una facilidad. También colabora con la integración horizontal o vertical de los distintos productos o ciclos productivos. Por ejemplo, en lo horizontal, cuando yo apunto fundamentalmente a lo geográfico o a la conquista de nuevos territorios, y desde lo vertical, cuando puedo integrar los distintos procesos productivos, desde la materia prima necesaria para el producto, el desarrollo del producto, la comercialización, exportación, etcétera. También permite de una manera muy sencilla adquirir, nuevos segmentos de mercados a través de la compra de una sociedad. Cuando yo soy en un grupo y compro una sociedad, integra mi estructura y yo, sin necesidad de tener que desarrollar la actividad o hacer una transferencia de fondo de comercio, puedo integrar mi actividad a través de esa compra. También puedo penetrar distintos territorios y genera en algunas cuestiones algunas sinergias administrativas o financieras, logrando financiamiento propio entre distintas sociedades de un mismo grupo, generando créditos intergrupo, captación de los créditos de los accionistas e inclusive de inversores externos, emprendimientos aislados de estas sociedades de propósito único, etc. Lo que sí tiene que quedar claro que los grupos societarios no es una empresa, no tiene personalidad jurídica, sino que es a lo mejor una actividad complementada, desarrollada a través de distintos sujetos. Las clasificaciones tradicionales de los grupos suelen ubicarlos entre horizontales o verticales. Recién aludimos un poco al horizontal, que tiene que ver con la convivencia dentro de un determinado mercado o la competencia en sí. Puede haber dos sociedades que compitan en una misma jurisdicción y esta posibilidad hace que genere, una mejora en la competencia, o inclusive vertical cuando yo integro los desarrollos productivos a través de la compra de mercadería, de materia prima, el desarrollo de ciertas piezas, ciertos proveedores estratégicos, etc. Obviamente que también hay otra forma de estructurar de cómo están ubicadas cada una de las sociedades en el dibujo del grupo societario. Están las piramidales, en donde tengo una sociedad holding que controla una o varias sociedades, que a su vez controlan una o varias sociedades, y así se genera una estructura piramidal que termina siempre respondiendo en una sociedad holding o en una trust o en un fideicomiso o inclusive en una única persona humana, una fundación en algunos casos. Pero también hay circulares en donde una sociedad controla a la otra controla, y se genera un dibujo circular en donde no hay una única cabeza. O lo mismo en radiales, en donde hay una única sociedad que maneja todas las sociedades que integran el radio del elenco empresarial. También aparecen grupos integrados, porque están relacionados por el tipo de actividad, por la capacidad, por ciertas cuestiones, o miro conglomerados, cuando una persona realiza actividad agropecuaria, por otro lado hace una actividad metalmecánico o inclusive provee servicios de turismo. Y también dentro de los grupos se alude a la holding como aquella sociedad que tiene las acciones para poder controlarlas. A veces se alude a una holding pura, que su única función o misión es la de controlar la sociedad, y a una holding impura, que además de tener alguna actividad operativa, tiene, la función de controlar o fijar las políticas del grupo. Y también se alude inclusive a subholdings cuando esto ocurre en eslabones más bajos de la cadena de grupos.
Lo que sí queda claro, y esto hay que determinarlo, que los elementos caracterizantes del grupo societario son la dirección jurídica unificada, el control, sea de derecho o de hecho, y fundamentalmente la exteriorización, la permanencia y el interés grupal. Estos elementos son más difíciles de verlos, pero está claro que tiene que haber una exteriorización en donde se vea la posibilidad de un grupo como algo externo, la permanencia, porque no cualquier control de una compañía importa necesariamente la participación grupal. Si yo tengo acciones de una compañía para esperar que su valor suba y después venderlas, eso no integra una política grupal, sino que es un mero inversión transitoria a los efectos de poder obtener. Y el interés grupal, que también tiene algunas particularidades. Pero lo que sí es determinante, que desde el punto de vista contable, los grupos llevan balances consolidados. Estos son balances que, además de la información contable que proveen de cada uno de los miembros del grupo societario, se provee una información consolidada o global en donde se eliminan las interacciones intergrupos y se permite lograr una evaluación o una contabilización adecuada de la sociedad. En materia de grupos puede ocurrir que el grupo en su conjunto gane dinero y alguna de las distintas células o sociedades del grupo pierdan. Esto genera inconvenientes desde el punto de vista de la distribución de dividendos de cada una de las células, que si tienen pérdidas no van a poder distribuirlos, de la retribución del directorio, que también está relacionada con la ganancia, y muchas otras cuestiones fiscales relacionadas con esa información, digamos, global. Como dijimos, los dos elementos más determinantes de los grupos societarios son la dirección unificada y el control. La dirección unificada está relacionada con una actividad de planificación, de coordinación o de dirección de los negocios del grupo, de las empresas del grupo, orientada fundamentalmente a resultados grupales. O sea, ya no se mide el resultado individual de cada una, sino que se mira un resultado grupal. Y en algún punto lo que traslada es el traslado de la sociedad a la voluntad decisional. O sea, es el grupo el que decida y se mira la satisfacción de los otros. Obviamente que en el ordenamiento argentino todavía se producen ciertos inconvenientes con los esquemas compensatorios. Hoy una sociedad tiene que tutelar su propio interés individual y el actuar de un director en perjuicio de una sociedad individual y en beneficio del grupo puede importar responsabilidades del directorio a título individual. Pero en general la idea es que si esto no genera un perjuicio individual para cada una de las sociedades, se permite la integración global. Y por supuesto, esta cuestión de las compensaciones grupales que apunta tanto en todos los proyectos legislativos y está presente en el derecho comparado. Obviamente que esta dirección unificada no se puede hacer a través de un contrato de dominación, porque en Argentina los contratos de dominación están prohibidos. No puede haber un contrato que regule el grupo, sino que en general se hacen a través de especiales vínculos o situaciones fácticas en donde esta dirección se va dando a través de la integración de un mismo CEO o un gerente general que gobierne las políticas del grupo, o a través de la propiedad de ciertas acciones, pero no se da de una manera expresa en donde se pacta. El consorcio de cooperación, las UTE, las ACES o aún los negocios en participación no son formas contractuales idóneas o lícitas para regular los grupos. No se permite, digamos, la regulación de los grupos de esta manera. Con respecto a los alcances empresariales de esta dirección unificada, están actividades de planning, de organización y de management. Lo que tiene que ver con el planning es organizar los fines del grupo, la estrategia empresarial del grupo y de cada sociedad en el corto, mediano y largo plazo y en función de las estrategias generales que se puedan imponer. Segmentación de producto, capacidad de producción, etc. Pero también desde el punto de vista organizacional es importante establecer medidas de organización para lograr los fines del grupo, desde políticas de financiación, políticas de recursos humanos, estructuración de los accionistas, pautas contables, confección de la contabilidad de manera, criterios uniformes, moneda, en fin, hay muchas cuestiones que se van sinergizando en aras a simplificar la administración y generar estas ventajas que mencionamos recientemente. Y por supuesto en lo que tiene que ver con el management empresarial, en donde se determinan los objetivos de cada uno y la actividad que tiene que realizar cada empresa dentro de ese grupo. Quizá la noción más compleja por ser una cuestión económica más que jurídica es el control.
¿Qué es el control? El control es una situación o es la facultad de que una persona influya en las decisiones sociales. Esto es de tomar las decisiones por otro. Un ente, el controlante, puede tomar o influir o tener una posición de dominio para que otra parte tome esas decisiones. Por eso Champo hablaba del poder efectivo de dirección de los negocios, donde el controlante tiene la influencia en la gestión y en la dirección del negocio. O también, digamos, de la facultad de disponer de los bienes de la controlada. Cuando uno dispone de los bienes de la controlada es porque claramente influye en su voluntad y puede tomar decisiones relevantes. En algún punto, controlar una empresa es tener el control de los bienes que están afectados a ello. Derecho a disponer de los bienes como propietario y tal suerte de ser dueño y dirigir su actividad económica. Pero este control no es suficiente que sea el control, sino que el control tiene que ser determinante, o sea, suficiente para generar ese efecto duradero, o sea, digamos, proyectar el tiempo y no en una situación puntual, y de manera general y no específico. En algún punto este control es una expropiación de la instancia decisoria, decía Galgano. Esto es, el ente traslada su poder de decisión a este dominante, que es el que toma la decisión. Y la existencia sola del control es la que hace presumir, por lo menos iuris tantum, la existencia de un grupo societario. El controlante, digamos que es la contrapartida del controlado, no necesariamente tiene que ser una holding, puede ser una persona humana o jurídica que controle más allá de sus propias actividades. La clasificación general de control es control interno o externo, control de hecho o de derecho y control directo o indirecto. El control directo es el que se tiene de manera directa y sin intermediarios, a diferencia del control indirecto en el cual yo controlo a la sociedad que controla a la otra sociedad. Esto es, yo a través de una tercera persona que puede estar en un eslabón de una cadena de control, controlo e indirectamente controlo a la dominada. También puede ser el control interno o el control externo. El control interno es el que se toma desde el seno de la sociedad, de la asamblea, de la reunión de socios. Cuando yo tengo las acciones para tomar las decisiones dentro de la sociedad y a través de esas decisiones influyo las decisiones más relevantes. A diferencia del control externo que viene desde afuera. El control externo proviene de terceras personas que no tienen un vínculo societario, porque no son socias de la sociedad controlada. También se alude al control de hecho o el de derecho. El control de derecho es el que yo tengo más del 50% para tomar las decisiones relevantes y eso solo me alcanza para poder tomar decisiones. Yo tengo más del 50%, no me importa qué tipo de decisión tenga, siempre voy a tener mayoría. En cambio, hay situaciones de control de hecho en los cuales, aunque no tenga el 50% y por ejemplo tengo el 40% o el 35%, generalmente siempre tomo las decisiones porque o hay un absentismo en que no van los accionistas de la empresa o hay un accionista puntual que sé que no va porque fallecieron, porque nadie reclamó las acciones y en ese sentido con ese 35% se me permite tomar las decisiones societarias. Ahora bien, lo que tiene que ver con el control externo está vinculado con los especiales vínculos. ¿Qué son esos especiales vínculos? Esos especiales vínculos pueden ser contractuales a través de un contrato que provea activos estratégicos, un contrato de suministro, de distribución, de franquicia o a lo mejor algún contrato de suministro de tecnología, copyright, etcétera, y a través de ese contrato la persona que me provee esto que es esencial para mi negocio influye en mi decisión. O puede no ser contractual y eventualmente tener influencia a través de un gerente general o alguna persona lo suficientemente relevante en la empresa para tomar esas decisiones. No necesariamente un contrato de distribución, un contrato de franquicia, importa el control externo. Hay muchas relaciones contractuales que son sanas y no necesariamente implican un control. Pero además el control, como dijimos y lo ratificamos, el control no es malo ni bueno, el control es neutro. Lo que es incorrecto, como vamos a ver más adelante, es el abuso de ese control. Cuando yo me abuso de esa posición de dominio para tomar decisiones perjudiciales para la sociedad y en mi beneficio personal, se pueden dar algunas sanciones del ordenamiento societario, concursal y fiscal y de otra naturaleza. Obviamente que este controlante tiene la posibilidad a través del control de influir en la actividad de la controlada y en todas sus decisiones y en la administración. Pero este control no puede ser esporádico, tiene que ser permanente y tiene que ser de manera consistente y en general debe subsistir durante todo el grupo.
los contratos de dominación, como dijimos, están prohibidos en el ordenamiento argentino, más allá que en algunos casos como Alemania o Portugal están permitidos siempre que se inscriben, pero se inscriben o se registran en las distintas actividades. Hay otra cuestión que está muy importante, que está relacionada con el interés societario y el interés de grupo societario. En los grupos societarios aparecen distintos interesados que pueden participar en estas decisiones. Se habla del interés social, que es el interés individual de cada persona jurídica. Se habla del interés grupal, que es el interés de todo el grupo, integrada por la holding, pero también por las distintas células que integran el grupo. El interés minoritario de alguna persona que participa minoritariamente en el grupo, o el interés del accionista externo. El accionista externo es aquel accionista de una sociedad, pero no de los otros grupos, que no tiene ninguna participación. Entonces, este accionista minoritario externo, desde el punto de vista de la consolidación de la ganancia, se toma muchas veces como si fuera un acreedor. La idea de este accionista externo es tutelarlo, porque este tercero, si hay una actividad compensatoria entre los grupos, el que va a estar perjudicado es el minoritario ajeno al grupo de una determinada sociedad. Entonces, la idea tiene que ver eso. Está claro que el ordenamiento argentino requiere los esquemas de compensación grupal, en la medida que no sean perjudiciales para los intereses, y de ciertas reglas de financiamiento entre grupos que en el ordenamiento comparado se contemplan, pero en el ordenamiento argentino no. Obviamente este control social y esta gobernanza del interés grupal se realiza a través de la holding. Esta holding tiene un interés mediato, que es el control, o puede tener un interés inmediato. La finalidad de la holding es controlar las sociedades integrantes del grupo. En general, básicamente, en la práctica, termina siendo la sociedad que termina decidiendo las decisiones de todos los entes. Entonces, muchas veces se dice que se produce un traslado de las decisiones de la sociedad a la holding. Todo esto hay que tener cuidado porque desde el punto de vista societario no se pueden producir estas situaciones y cada sociedad tiene que estar gestionada, decidida y manejada bajo los intereses individuales y en protección, por supuesto, de no solamente los accionistas, sino también de eventualmente terceros. Es muy importante la transparencia e información entre los grupos. Por eso se habla de las operaciones intragrupos, de la información y la publicidad. Las operaciones intragrupos son un conjunto variado de operaciones y negocios jurídicos que se producen entre la sociedad y el grupo que deben realizarse de manera razonable en precios de mercado, etc. Desde el punto de vista formal, porque se dan a través de contratos en los cuales los directorios de las distintas sociedades de los grupos integran esos grupos. Desde el punto de vista sustancial, la relación subyacente es la que determina estas operaciones grupales y cómo se realiza. Dentro de las operaciones intergrupo tiene mucha relevancia desde el punto de vista fiscal lo que se llama precios de transferencia, que está relacionado con la tributación internacional y los valores a los cuales se debe, digamos, realizar ciertas operaciones de exportación o importación de bienes bajo las penas de no generar un traslado de la carga tributaria o una mejora tributación. Entonces, el fisco establece ciertas formas de evaluación de estos bienes para ver si eventualmente la sociedad exportadora tiene que tributar. Se tiene que informar a todos, a los terceros tienen que conocer la situación de grupo porque obviamente es relevante entender los esquemas de decisión, inclusive algunas organizaciones administrativas o burocráticas imponen la cadena de control para tener claro quién es el que controla finalmente y en algunos casos se suele dar publicidad a través de balances consolidados o a través de papelería, páginas web, etcétera, que aluden a grupos determinados. Como dijimos, los grupos son lícitos en el ordenamiento argentino, establecen ciertas pautas. Las normas más usuales para la regulación son los artículos 30, 31, 32, 33, 34, 54, en fin, todas las normas que tengan relacionadas con la participación societaria. Obviamente que los grupos societarios implican una colaboración empresarial entre los grupos y implican este control, y este control, digamos, como dijimos, es lícito. El artículo 54 sanciona el control abusivo, sea en el primero o segundo párrafo respecto a los accionistas que se ven perjudicados por el actuar del controlante, sea en el 248 en el cual se sanciona o se hace responsable de las decisiones en contra de los intereses de la sociedad, o sea por las asambleas nulas en el 254. Pero también está el 54 ter,
que es lo que se llama el corporate lifting de corporate pay o corrimiento del velo societario, en donde cuando hay un abuso de control, los acreedores o los terceros pueden ejecutar los bienes de los socios. En general, lo que se debe determinar es el daño causado a la sociedad. Desde el punto de vista concursal también aparecen, y desde el punto de vista social también aparecen otras soluciones, como la responsabilidad de los directores. El artículo 59 impone que se deben actuar como un buen hombre de negocio. El 274 establece el sistema de la acción de responsabilidad. El 173 sanciona a los administradores por la responsabilidad concursal. También puede haber extensión de quiebra, puede haber responsabilidades laborales, etc. Entonces, con este muy breve análisis se ha procurado dar una visión completa de los grupos societarios.